Tu mente no está sucia porque seas débil. Está sucia porque nadie te enseñó a limpiarla. Desde que tienes uso de razón, te enseñaron a cuidar tu cuerpo, a lavarte las manos, a comer bien, a descansar, pero nadie te explicó jamás cómo limpiar la acumulación de pensamientos que se va depositando cada día dentro de tu cabeza, igual que el polvo se deposita sobre los muebles de una habitación cerrada. Y así, llevas años, quizás décadas, viviendo dentro de una mente llena de ruido que no es tuyo, de miedos que heredaste, de voces críticas que no elegiste, de comparaciones que te agotan, de ciclos que nunca cerraste. Y lo peor de todo es que te has acostumbrado tanto a ese ruido que ya ni lo escuchas. Lo confundes con tú mismo. Hoy vamos a hablar de cómo vaciarte de todo eso. No de una vez con un truco rápido, sino de verdad, con la única herramienta que de verdad funciona: trabajo interior consciente, aplicado todos los días. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Cuando tu vida no avanza, cuando sientes que das vueltas en círculos, que inicias proyectos y los abandonas, que ves oportunidades y no las tomas, que sabes lo que deberías hacer y no lo haces, el problema casi nunca está afuera. No es falta de tiempo, ni de dinero, ni de contactos, ni de circunstancias favorables. El problema está en el mundo interno. La vida externa siempre es, en cierta medida, un reflejo de lo que ocurre en la mente. Cuando la mente está saturada de creencias limitantes, de dudas, de resentimientos y de diálogos que te sabotean, cualquier oportunidad parece imposible, o llega demasiado tarde, o desaparece antes de que tengas el valor de agarrarla. En cambio, cuando limpias ese mundo interior, cuando comienzas a pensar con claridad real, tu capacidad de tomar decisiones cambia. Ves las mismas circunstancias de otra manera, actúas con más convicción, y los resultados empiezan a cambiar, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más capaz de habitarla. Empecemos por el primer gran contaminante de la mente, la sobrecarga informativa. Vivimos en una época en la que nunca en la historia habíamos tenido acceso a tanta información, y sin embargo, nunca habíamos estado tan confundidos, tan dispersos, ni tan mentalmente cansados. Cada notificación, cada video que consumes sin propósito, cada opinión ajena que entra por tus ojos sin que la hayas pedido, se convierte en un pequeño fragmento de ruido que se acumula dentro de tu cabeza. Y sin darte cuenta, pasas de tener una mente enfocada a tener una mente que salta de un pensamiento a otro, incapaz de sostener una sola idea el tiempo suficiente para convertirla en acción. El ruido digital no es inofensivo. Roba tu energía, fragmenta tu atención y te crea la ilusión de estar aprendiendo o avanzando, cuando en realidad solo estás consumiendo. Es una trampa sofisticada, porque se siente productivo. Sientes que estás al día, que sabes cosas, que no te pierdes nada. Pero si te preguntas qué has construido hoy con toda esa información que has consumido, la respuesta suele ser nada. La energía mental es limitada, y si la gastas en estímulos vacíos, no te queda nada para tus metas, para tus ideas, para los proyectos que de verdad importan. Imagina que tu capacidad de concentración es como una batería. Cada vez que consumes contenido sin propósito, esa batería pierde un pequeño porcentaje de carga. Al final del día, cuando quieres sentarte a hacer algo que de verdad importa, la batería está casi agotada y te preguntas, ¿por qué no tienes energía? ¿Por qué no tienes motivación? ¿Por qué no avanzas? Recuperar el poder sobre tu mente empieza por filtrar lo que entra en ella. No se trata de desconectarte del mundo. Se trata de reconectarte contigo. Significa elegir con la misma intención con la que elegirías lo que comes. ¿Esto me nutre o simplemente llena espacio? Cuando adoptas ese hábito de filtrado consciente, algo inmediato sucede. Tu mente empieza a respirar. Vuelven los pensamientos propios, los que nacen desde dentro, no los que te impone el entorno. Vuelve la creatividad, el silencio creativo donde surgen las ideas que de verdad cambian las cosas. No necesitabas más información, necesitabas menos ruido, y desde ese silencio que recuperas, empiezan a emerger las respuestas que llevabas meses buscando fuera. El segundo gran veneno de la mente es la comparación. Es una toxina emocional que actúa de forma tan lenta y tan silenciosa que para cuando te das cuenta del daño que ha causado, ya llevas años envenenado. Cuando te comparas con otros, lo que realmente estás haciendo es medir tu valor con una regla diseñada para otra persona, en otra historia, con otras condiciones. Es absurdo,
y al mismo tiempo es devastadoramente común. Cada persona avanza con sus propios ritmos, con sus propias fortalezas y con sus propios puntos de partida. Pero cuando caes en la comparación, olvidas todo eso. Solo ves el resultado visible de alguien más, nunca el camino invisible que recorrió para llegar ahí. Lo que la comparación le hace a tu mente es profundo y dañino. Te desconecta de tus propios talentos, porque dejas de mirar lo que tú tienes y te obsesionas con lo que el otro tiene. Te crea una ansiedad constante, porque siempre habrá alguien que tenga más, que haya llegado antes, que lo haga mejor, y te roba el único recurso que realmente necesitas para avanzar, que es tu atención enfocada en tu propio camino. Una mente comparativa no puede construir nada sólido, porque nunca está donde necesita estar, dentro de su propia historia. Una mente enfocada en su propio proceso, en cambio, avanza. Lenta a veces, imperfecta siempre, pero avanza, y esa es la única competencia que de verdad importa, ser mejor que la versión de ti de ayer, no mejor que nadie más, sino mejor que quien eras. Cuando cambias ese enfoque, algo profundo se transforma. Dejas de vivir corriendo detrás de estándares que nunca fueron tuyos y empiezas a construir desde lo que realmente eres. Esa autenticidad le da solidez a tus decisiones, coherencia a tus acciones y una paz que la comparación nunca podrá darte. El tercer contaminante es el diálogo interno negativo, y es el más poderoso de todos porque opera desde dentro, sin que lo invites, sin que lo elijas conscientemente. Todo lo que te dices a ti mismo se convierte en instrucciones para tu cerebro. El cerebro no distingue entre una crítica real y una que tú mismo te fabricas. Si llevas años repitiéndote que no puedes, que no eres suficiente, que siempre te pasa lo mismo, tu cerebro lo acepta como una descripción precisa de la realidad y empieza a actuar en consecuencia, buscando confirmaciones de esa historia, filtrando la información que la refuerza, ignorando las evidencias que la contradicen. Es el autosabotaje en su forma más pura y más difícil de detectar, precisamente porque viene de dentro. Piensa en un niño al que cada día, en el desayuno, en la cena, en cada momento difícil, le dijeran, no puedes, no eres suficiente, siempre lo arruinas. ¿Qué tipo de persona crees que se formaría? Y ahora piensa cuántas veces al día te dices exactamente eso a ti mismo. El cambio real comienza cuando decides intervenir en ese diálogo, no con frases vacías o con optimismo forzado, sino con honestidad y con intención. Significa pausar ese pensamiento automático, cuestionarlo, y sustituirlo por algo que sea a la vez más preciso y más útil. No soy un desastre, sino, esto no salió bien, ¿qué puedo aprender? No, nunca lo voy a lograr, sino, todavía no lo he logrado, ¿qué me falta? No, no valgo para esto, sino, aún estoy aprendiendo. Ese cambio de lenguaje no es magia, es neurofisiología. Cada vez que interrumpes un patrón de pensamiento negativo y lo reemplazas por uno más constructivo, estás literalmente reconfigurando las conexiones en tu cerebro. Es lento, es trabajo, pero es real. Y con el tiempo, esa nueva voz interna se vuelve más fuerte que la antigua y empieza a guiarte desde la posibilidad en lugar de desde el miedo. El cuarto veneno que paraliza la mente es el resentimiento, y hay una metáfora que lo describe perfectamente. Aferrarte al resentimiento es como agarrar una brasa con la mano esperando quemar a otro. El que sufre eres tú, siempre. Cuando guardas rencor hacia alguien o algo del pasado, lo que en realidad estás haciendo es dar permiso a ese recuerdo para que siga viviendo dentro de ti y consumiendo tu energía en el presente. Cada vez que lo traes al pensamiento, lo vuelves a experimentar emocionalmente. El dolor se renueva, el desgaste se acumula, y la claridad con la que necesitas pensar para avanzar se enturbia. El resentimiento es una de las formas más eficaces de mantenerse estancado, porque ocupa exactamente el espacio mental que necesitarías para construir algo nuevo. Muchas personas confunden perdonar con excusar o con olvidar, y esa confusión les impide soltar. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, no significa rendirse ni bajar la guardia, significa simplemente dejar que ese recuerdo tenga el poder de determinar tu estado emocional hoy. Es una decisión estratégica, no moral. Decir, esto ya no me define, esto ya no me controla, este peso ya no lo cargo. Cuando tomas esa decisión, algo físicamente perceptible ocurre. La mente se aligera. El espacio que ocupaba ese resentimiento queda disponible para otra cosa.
La energía que estabas gastando en mantener viva esa herida puede fluir hacia algo que construya en lugar de destruir. El pasado no se supera analizándolo obsesivamente, se supera tomando la decisión firme de no dejar que siga dictando tu presente. Y cuando lo sueltas de verdad, tu vida avanza de forma casi inmediata. El quinto veneno es más difícil de identificar porque se disfraza de productividad, vivir en modo urgencia. Muchas personas corren, se apresuran, hacen 1000 cosas al día y tienen la sensación permanente de que no llegan, de que les falta tiempo, de que todo es urgente. Pero si observas lo que realmente construyen con esa energía frenética, con frecuencia la respuesta es poco. La prisa no es productividad, es ansiedad con agenda. Y la ansiedad hace exactamente lo contrario de lo que necesitas. Apaga la inteligencia, deteriora la calidad de las decisiones y te hace reaccionar impulsivamente en lugar de actuar con intención. La calma, en cambio, es una herramienta estratégica que casi nadie sabe usar. Cuando reduces el ritmo interno, cuando respiras antes de actuar, cuando te permites un segundo de silencio antes de responder, tu cerebro entra en un estado de mayor eficiencia. Procesa mejor la información disponible. Ve las opciones con más claridad. Actúa con más precisión. Las personas más efectivas que existen no son las que más rápido se mueven, son las que se mueven con más propósito. Hay una diferencia enorme entre correr por miedo y avanzar por convicción. El primero agota, el segundo construye. Cuando aprendes a desacelerar internamente sin perder dirección, tu rendimiento no disminuye, aumenta, porque empiezas a hacer menos cosas pero mejor elegidas, con más energía y con resultados más duraderos. El sexto contaminante es la necesidad de controlarlo todo. Y esta es quizás la trampa más paradójica de todas, porque nace de querer hacer bien las cosas y termina haciéndolas peor. Quien necesita controlar cada detalle de su vida está, en el fondo, operando desde el miedo. El miedo a equivocarse, el miedo a ser juzgado, el miedo a que las cosas salgan mal si no las vigila constantemente. Y esa obsesión por el control tiene un coste enorme. La tensión permanente que genera agota los recursos mentales que necesitarías para pensar con creatividad y flexibilidad. Irónicamente, cuanto más intentas controlarlo todo, menos control real tienes, porque tu mente está tan ocupada administrando la perfección que no le queda espacio para adaptarse a lo inesperado. La verdad incómoda es que la vida nunca será completamente predecible. Siempre habrá variables que no dependen de ti, cambios que no puedes anticipar, resultados que no puedes garantizar por mucho que lo planifiques, y la única respuesta inteligente ante esa realidad no es más control, es más confianza. Confianza en tu propia capacidad de adaptarte, de improvisar, de encontrar soluciones cuando las cosas no salen como esperabas. Esa confianza es la base de la resiliencia real, y paradójicamente, cuando la cultivas, tu vida fluye con mucha más suavidad que cuando intentabas forzar cada resultado. Soltar el control no significa ser pasivo, significa actuar desde un estado mental más saludable, más abierto, más ágil. Y desde ese estado es desde donde se construyen las mejores cosas. El séptimo veneno es el lenguaje que usas, y es tan profundo que merece que te detengas a pensar en él de verdad. Las palabras que salen de tu boca no son solo sonidos, son instrucciones que le das a tu mente sobre quién eres y qué es posible para ti. Cuando dices, nunca me sale bien, no soy capaz, siempre me pasa lo mismo, tu cerebro no lo interpreta como una queja, lo interpreta como una descripción de la realidad y empieza a actuar en consecuencia, buscando confirmaciones de esa historia y bloqueando las evidencias que la contradicen. No lo hace por malicia, lo hace porque eso es lo que hace el cerebro con las instrucciones que recibe repetidamente. El cambio de lenguaje no es superficial ni decorativo. Es uno de los actos de reprogramación mental más poderosos que existen. Cuando cambias no puedo por todavía no sé cómo, cuando cambias siempre fallo por estoy aprendiendo, cuando cambias no soy suficiente por estoy creciendo, no estás mintiéndote, estás siendo más preciso, estás eligiendo una descripción de la realidad que es a la vez más honesta y más útil. Porque la verdad es que nadie nace sabiendo, nadie llega sin haber recorrido un camino, y nadie puede crecer si el lenguaje con el que se habla a sí mismo le cierra las puertas antes de que pueda intentarlo. Tus palabras crean tu identidad dirige tu comportamiento determina tus resultados. Cambia las palabras
y todo lo que sigue empieza a cambiar con ellas. El octavo veneno que contamina la mente es la acumulación de ciclos abiertos, de cosas inconclusas que nunca cierras, metas que dejaste a medias, conversaciones que nunca tuviste, proyectos que iniciaste y abandonaste, compromisos contigo mismo que prometiste y no cumpliste. Todo eso, cada uno de esos pendientes, ocupa espacio mental activo. Tu mente no los olvida, los almacena. Y ese almacenamiento constante crea un ruido de fondo que te agota sin que te des cuenta, que te hace sentir abrumado incluso en los momentos en que no hay nada urgente que hacer. Muchas personas no tienen problemas de capacidad, tienen problemas de acumulación. La energía no les falta, está simplemente atrapada en la lista interminable de todo lo que no han resuelto. Cada ciclo que cierras libera esa energía. Y no hace falta que sea algo grande. Resolver una conversación pendiente, terminar un proyecto pequeño que llevas semanas aplazando, cumplir esa promesa que te hiciste a ti mismo y que cada día que pasa sin cumplir te quita un poco de autoconfianza. Cada acción completada envía un mensaje claro a tu subconsciente: soy alguien que completa lo que empieza. Y ese mensaje, repetido suficientes veces, reconfigura tu identidad de una forma que ninguna afirmación positiva puede hacer por sí sola. La productividad no consiste en añadir más cosas a tu lista. Consiste en eliminar lo que lleva demasiado tiempo en ella. Avanzar no siempre es agregar, muchas veces es cerrar. El noveno veneno es la parálisis por análisis, esa tendencia a pensar tanto sobre algo que el pensamiento mismo se convierte en el obstáculo. Muchas personas confunden reflexionar con progresar. Creen que si analizan suficiente tiempo, en algún momento encontrarán la claridad perfecta que necesitan para actuar. Pero la claridad real no funciona así. No aparece antes de actuar, aparece durante la acción. Cada paso que das, aunque sea imperfecto, aunque salga mal, te da información real que ninguna cantidad de análisis previo puede darte. El movimiento organiza la mente. La parálisis la enturbia. Cuando estás paralizado, tu mente empieza a buscar problemas donde no los hay, a crear escenarios de riesgo cada vez más elaborados, a convencerte de que todavía no estás listo. Y la verdad es que nunca lo estarás completamente, y eso está bien. Lo que necesitas no es certeza total, sino suficiente convicción para dar el siguiente paso. El resto se revela en el camino, siempre. Y el décimo y último gran veneno que necesitas limpiar es la falta de propósito claro. Una mente sin dirección es una mente que se dispersa. Puede ser una mente brillante, capaz, llena de talentos, y aún así, terminar el día sin haber avanzado hacia nada que importe, porque sin un norte claro, cualquier dirección parece igual de válida y ninguna lo es del todo. El propósito no es un lujo espiritual, es una herramienta funcional. Actúa como un filtro que te ayuda a decidir qué vale tu tiempo y qué no. Qué conversaciones tienen sentido y cuáles son solo ruido. Qué proyectos merecen tu energía y cuáles solo la drenan. Cuando tu propósito es claro, las decisiones se simplifican de forma natural. Dejas de intentar ser todo para todos y empiezas a ser exactamente quien necesitas ser para llegar donde quieres ir. Un propósito sólido también es lo que te sostiene en los días difíciles, cuando la motivación desaparece y la disciplina flaquea. Porque la motivación es emocional y por definición es intermitente. El propósito, en cambio, es una convicción. Es algo que no necesita que te sientas bien para mantenerse vivo. Es la respuesta a la pregunta ¿por qué lo hago? Y cuando esa respuesta es profunda y honesta, tiene el poder de moverte incluso en los días en que nada más lo hace. La verdadera desintoxicación mental no ocurre en un fin de semana de retiro ni con una técnica de respiración aislada. Ocurre con una transformación interna que se construye día a día, decisión a decisión. Limpias tu mente cuando reduces el ruido que consumes. Cuando interrumpes el diálogo interno que te sabotea, cuando sueltas el resentimiento que te ancla al pasado, cuando reduces la prisa y aprendes a actuar desde la calma, cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, cuando cambias tu lenguaje, cuando cierras los ciclos que llevan demasiado tiempo abiertos, cuando dejas de pensar en exceso y empiezas a moverte, y cuando recuperas un propósito que le da dirección a todo lo demás. Cada uno de esos pasos es trabajo real. No es glamuroso ni rápido, pero es lo único que de verdad funciona. Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes. Cuando la cuidas, cuando la limpias,
Cuando la diriges con intención, toda tu vida se reorganiza. No porque las circunstancias externas cambien de inmediato, sino porque tú cambias la forma en que las habitas. Te vuelves más presente, más claro, más capaz de actuar con convicción en lugar de reaccionar con miedo, y desde ese lugar, los resultados que antes parecían inalcanzables empiezan a aparecer no como golpes de suerte, sino como la consecuencia natural de una mente que por fin está trabajando a tu favor. Empieza hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo o más condiciones. Hoy, con la decisión de limpiar aunque sea un pequeño rincón de tu mente. Eso es suficiente para empezar, y empezar siempre es suficiente.